Diálogo abierto entre lo sacro y lo profano es un encuentro para conversar sobre diversos temas y contribuir en la formación individual de una conciencia crítica. Un empeño de situarnos frente a Dios y en la comunidad para construir responsablemente la historia. Conversamos y compartimos en diálogo abierto entre lo sacro y lo profano. Bienvenidos. Y estamos con Café Francesca. Buenas tardes, Manuel. Estamos esperando a la invitada. Y en esta tarde vamos a compartir sobre unas impresiones sobre la política y le hemos llamado el juego tradicional de la política en el Ecuador. Para asimilarle a cuando uno va a jugar trompos, que también es un juego tradicional, y también un juego tradicional de las bolas, los coches de madera, un juego tradicional. Un juego tradicional que me parece un poco, para mi modo de ver, amañado. Pero estamos aquí para conversar sobre la realidad del Ecuador en cuanto a política. Buenas tardes. Perdón. Ciudadanos, amigos, compa, ¿cómo te va? A ver, yo creo que hay un tema que hay que, la política, se entiende que la política en la generalidad, todo el mundo dice lo mismo como terminajo, ¿no? Ya se ha convertido casi en una palabra hueca, ¿no? El bien común. Pero habría que realmente ver este bien común que implica, ¿no? Yo creo que en América Latina y básicamente en este país tienes pobres, tienes gente poderosa. Realmente existe una lucha de clases, querramos nosotros o no querramos. Yo tengo algunas versiones, por ejemplo, desde el punto de vista del compañero Gustavo Gutiérrez, el sacerdote, el teólogo, el amigo, el compañero que además fue uno de los grandes constructores o sistematizadores de este proyecto de la teología de la liberación. Él planteaba que el tema de los cristianos realmente que quieren transformar el mundo, que quieren ser profetas, tienen que comprometerse en la política, tienen que comprometerse en la realidad. El cristiano que no está en la profecía, es decir, en la construcción de un mundo nuevo, de un mundo diferente, donde no haya pobres, donde haya riqueza, donde se preocupen de los seres humanos, tiene que hacer política. El cristiano profético, el cristiano que está con la transformación, que está con el pensamiento primigenio de Cristo, tiene que ser un hombre político que haga un trabajo en esto, por la lucha, por la superación de todas estas miserias humanas que parten desde la pobreza. Yo creo que, y parte de eso es el tema de Monseñor Proaño. Proaño hizo acción política. Sí, y aprovechamos para saludar a nuestro productor, que es José Zambrano Brito, que precisamente está ultimando su gran proyecto, este gran proyecto que nos ha seducido y nos ha ocupado todos estos tiempos, que se llama Leonidas el Taita Subversivo. Esperemos que pueda ver pronto la luz y podamos compartir, podamos tener esta obra para debatir, para conversar. Cuando hablamos de política, la misma palabra nos invita a que centremos nuestra mirada sobre la polis, esta palabra griega, que va a significar la ciudad, y lo que tú has dicho, Manuel, en el caso de el bien común. Pero no hay que olvidar y que este bien común, ¿cómo se establece el bien común? Es un bien común consensuado, donde que todos debemos de alguna manera defenderlos. Ahora, por muchos años este bien común fue una cosa de una imposición, o sea, había que un saber casi enigmático que establecía este bien común. Tal es el caso que, por ejemplo, recuerdo a uno de los más influyentes, digamos así, filósofos de su tiempo, que fue Francisco de Vitoria, para justificar la conquista de América, él va a decir que es el bien común el que debe imperar. O sea, un bien común ¿y qué es el bien común? En el caso de ellos están hablando de la fe como un bien absoluto. Entonces, obviamente decían, si es que el jefe tribal, no busca el bien común de la gente, o sea, ¿qué significa eso? Que se conviertan a la fe verdadera, pues debía ser removido, ¿no? Esto ahí están los escritos. Pero claro, ¿cómo vamos a fijar este bien común? ¿Cómo vamos a tener la oportunidad de consensuar, de conversar? Cuando encontramos en nuestro Ecuador, y esto valdría la pena que nos detengamos para pensar en cómo
en nuestro Ecuador se ha dado esto? ¿De dónde existe un bien común? ¿Quién es el que ha determinado ese bien común? Claro, yo creo que el tema es eso, o sea, realmente, ¿quién decide el bien común? ¿Cómo se construye el bien común? Claro, si uno se pone a averiguar, qué sé yo, a un partido, por ejemplo, que además utiliza el nombre de cristianos para hacer su acción política, que me parece hasta doloso, el Partido Social Cristiano, ¿cuál es el bien común? Han estado en el poder. ¿A quién beneficia el bien común del Partido Social Cristiano? Sí, pero tú, a los grupos de poder. Te hago un paréntesis, porque claro, aquí es esto, porque ha habido en algunas otras partes partidos que se han puesto con el nombre cristiano y han hecho una excelente labor. La parte en Alemania, por ejemplo, y también en Italia, donde que sí ha habido una colaboración de estos partidos políticos que no sean simplemente de nombre, ¿no? Verás, en Chile, en América Latina, en la década del 70, Cristianos por la Liberación construyeron y constituyeron la izquierda cristiana en Chile. Hay gente que desde la visión de los cristianos, también por esto digo, yo creo que el bien común depende de dónde te ubicas. O sea, si estás con el poder, el bien común es para beneficiar el poder. Si estás desde el pueblo, el bien común es para luchar contra ese poder, para crear un contrapoder, para generar una alternativa de otro tipo. América Latina es uno de los continentes, y este país, de los más pobres y donde mayormente se expresa la desigualdad social. Aquí hay unas pobrezas extremas, no solamente materiales, sino humanas, ¿sí? Desgraciadamente, la mayor parte de la pobreza obviamente está en los sectores pobres, en la mayoría de la población, campesinos, obreros. Claro, la pobreza material, la pobreza espiritual también está en los otros, ¿no? En los que explotan. Pero ahí no puedes dejarle el peso solamente en esta lucha de poder. Yo recordaría una de las cosas interesantes del magisterio de Juan Pablo II, que va a recoger precisamente el pensamiento de la teología de la liberación, que va a llamar la estructura de pecado. Una estructura que en sí mismo es mala. Y eso, por ejemplo, habría que recuperar. Pero yo quiero indicar una cosa. Mira que cuando comienza aquí a trabajarse el Estado, es un Estado fuertísimo, es el que se impone. Y de aquí para acá se han venido a pelearse, no en este caso el paradigma en el que están, que es un paradigma de despotismo, de cacicazgo, como el que ahorita lo vemos. Y inclusive en esto, el marxismo tampoco es que ha hecho mucho, porque lo único que hace es tratar de poner un Estado fuerte nuevamente, que es el que va a tratar de desarrollar y que va a distribuir la riqueza que se pueda, que todos van a trabajarla, ¿no? Pero el esquema, el paradigma sigue siendo el mismo. O sea, no estamos trabajando ahí con lo que significa las personas. Por eso es lo que yo te corté ahorita. Y claro, el caso está en el ciudadano, como palabra de ciudadano. O sea, tú tienes que capacitar, y ya el mismo Aristóteles en su obra, que también se llama Política, ¿recuerdas esto? Que es interesante. El factor educación es un factor fundamental. Tú no le puedes quitar la palabra, tienes que darle la palabra para que esa palabra pueda precisamente formar el bien común, ¿no? El consenso. Pero verás, yo sí creo que el tema de la política del bien común tiene dos aristas, creo yo, fundamental. Lo uno es crear ciudadanos que empiecen a luchar realmente por sus derechos. Crear seres humanos que empiecen a luchar realmente por otro tipo de sociedad humana, solidaria, fraterna, pero también luchar por un tipo de Estado que garantice los derechos del conjunto de la sociedad, realmente crear un Estado de Derecho, que es lo que no pasa en América Latina, porque cuando les conviene, el caso más patético, inclusive un país con un proceso de crecimiento económico, con un proceso democrático tan alto como el boliviano, no le gustó a la burguesía y al gran capital imperialista, entra y destruye un proceso democrático como el boliviano, ¿sí? Estamos viendo que un país como el chileno, donde en cambio has vivido 30, 40 años de una ficción, entre comillas, democrática, hoy en 4 meses no pueden neutralizar la lucha social, ¿no? Y la gente ya ha rebasado cosas y está en otro patín. Yo sí creo que el tema de la política es un tema bastante complejo que hay que pensar. Hoy mismo hablaba un abogado aquí en un programa de la famosa necropolítica, que es la muerte de los pobres.
O sea, hay gente que está pensando realmente en matar pobres en América Latina. Porque además, ¿qué va a pasar en estos modelos de desarrollo en América Latina? ¿Tenemos posibilidad realmente de construir sociedades de otro tipo? ¿Es posible construir estados de derecho? ¿Es posible que en nuestro país podamos construir una organización social y nuestros pueblos quieran luchar realmente por transformar las sociedades? Y en el caso nuestro, lo tuyo más que mío, en el caso de los cristianos, ¿cuál es la obligación de los cristianos para pelear por este proceso de transformación? Y los que no son cristianos, los que no creen o los que son marxistas, ¿cuál realmente es el problema en este rato en este país? ¿Cómo luchar frente a todo este sistema oprobioso que hoy vivimos? Si uno viaja por Quito, Guayaquil, o viaja por este país, yo creo que llega un rato hasta ensuciarse, ¿no? Todo lo que tienes como política es sucio, es malo. Han destruido todo tipo de Estado de Derecho. O sea, realmente el tema es gravísimo lo que pasa en este país. Frente a todo esto, ¿qué construir? ¿Cómo caminar? ¿Cómo reconstruir un país? ¿Cómo hacer un país realmente de seres humanos, de personas? Yo sí creo en eso, lo que decía alguna vez el compañero Monsiváis, el mexicano. Una cosa es seguir pensando en públicos y otra es pensar en pueblos. Yo creo que la política va por cómo pensar en pueblos. Cuando tú has citado eso de la ¿no lo has puesto? La necropolítica. ¿Te acuerdas de la gran obra de Theodor Adorno? La dialéctica negativa. El poder, como decía Adorno, se va a fundamentar sobre los muertos. Para esta conversación de esta tarde tenemos a un invitado muy especial. Cuando me presentaron el día de ayer, me presentaron con un talante bastante de mucho carácter. Es la directora de una de las escuelas de la Universidad Central del Ecuador. Es PhD. Y nos acompaña esta tarde precisamente no para, quizás le tendremos de invitado muchas veces, pero en esta tarde nos va a acompañarnos en esta conversación sobre la política. Buenas tardes, bienvenida y espero que le guste Café Francesca. Muchísimas gracias, me siento muy cómoda y sí, el cafecito sin azúcar me sienta muy bien, gracias. Me olvidé, es Anita. Bueno, esto es interesantísimo. Cuando le subimos la invitación, el nombre, le hemos puesto Ana Lucía Arias, pero inmediatamente alguien puso y replicó y difundió y enseguida puso la doctora Anita Lucía Arias. Muy gentil. No, eso no es mío, es lo de él. No le hace mucho. Muchas gracias. Muy interesante, escuchaba con mucha atención la exposición que hacía el compañero Manuel Pérez. Sin embargo, yo creo que realmente al término política se lo ha manoseado. Considero que la política per se no es buena ni mala, hablando en términos sacros, y hablando en otro tipo de términos tal vez menos sacros, no es ni ética ni poco ética por sí, sino por el uso que se le da. En ese contexto, considero que lo que actualmente entendemos por política está haciendo juego precisamente quienes detentan el poder, y entonces a los jóvenes se les dice que no hay que hacer política, cuidado se haga política porque entonces eso es incorrecto, eso está mal, y todo lo contrario, nuestros jóvenes deberían estar haciendo política. Y veo en realidad que hay jóvenes que se han alineado en términos políticos a causas importantes como la defensa de la naturaleza, como la defensa de los derechos de grupos vulnerables, tanto en cuestiones de género como en cuestiones también étnicas, y me parece que eso es importante. Tal vez los jóvenes de mi generación hacíamos política en términos de la defensa de la universidad, estábamos todavía un poco manchados, o no decir manchados, teñidos, matizados por las luchas de los 70, en fin, y pues teníamos otro tipo de concepción de la lucha y de lo que los jóvenes debíamos hacer. Pero me ha parecido muy interesante y solamente quería tal vez ampliar este término, ¿no es cierto?, de que en efecto la política no es buena ni mala per se. Es el uso que se le da lo que le da esos tintes. En esta tarde tenemos un encuentro particular entre Manuel Pérez, que tú has sido político y tú has estado militando. Tenemos a Anita Lucía Arias, que yo creo que entra en la vida política.
será parte de este pueblo. Yo soy un apolítico, como dice Thomas Mann, y en eso me mantendría. O sea, una parte en defensa de lo apolítico, lo impolítico. O sea, la parte está en que nos permite pensar en especie de, como decía Hannah Arendt, pues ella, cuando le decían, bueno, ¿y usted cómo se define? ¿Es filósofa? No, decía ella decía que era una pensadora política. El juego sucio, ha dicho Manuel, porque quiero que esto espanta a la gente. O sea, dice, no te metas en política, porque en sí misma la política es sucia. O sea, si tú tienes que entrar en política, sabes que tienes que mancharte, por ejemplo, con coimas, tienes que marcharte con traicionar muchas veces a los amigos que te han ayudado a tomar parte a llegar al poder. Esto es un consejo interesantísimo, inclusive de Maquiavelo, ¿no?, para mantener el poder. Pero, claro, ¿se puede dignificar la política? Usted ha dicho que es una cosa que no es ni buena ni mala, pero en nuestro caso, en el caso ecuatoriano, ¿cómo le ve en los factores políticos? ¿Existe esta mancha de la política? ¿Uno, si se mete en política, llegaría a mancharse? Yo en mi juventud fui política. Fui presidenta de la Asociación de Estudiantes de mi carrera, fui presidenta de la Asociación Femenina Universitaria, entonces tuve una militancia política de izquierda. No tengo actualmente una militancia política, pero creo que cuando trabajamos en una tendencia, la lectura, el análisis, la discusión le marcan y uno queda de por vida con una tendencia, con una, si no es militancia, ¿no es cierto?, pero sí con una identidad política. Y yo por eso reivindico de que lo político no es malo. El problema es de que precisamente se ha impregnado una seña en lo político desde lo maquiavélico, ¿no? Entonces el uso de la política para beneficio propio y no para el beneficio común. Decía, la política no es buena ni mala, es como un cuchillo. Un cuchillo no es bueno ni malo por sí. Un cuchillo puede utilizarse para matar. Y el mismo cuchillo puede haber sido utilizado para partir una deliciosa manzana y compartir aquí entre nosotros. Entonces, sí es necesario hacer ese análisis de quién está utilizando y con qué medios está utilizando, con qué fines está utilizando la política, para determinar qué característica de clase tiene, ¿no es cierto?, ese elemento político que está ejerciendo precisamente una acción política. Y eso es lo que determina si tiene pues ciertos rasgos, ¿no es cierto?, de ser ético o antiético, para no hablar mucho de bueno o malo. Yo quisiera romper una lanza, como dicen los españoles, a favor de Nicolás Maquiavelo, que es un pensador absolutamente inmenso, genial, y aquí estamos utilizando, al menos lo he utilizado y lo he dado vestigio para que se pueda hacer eso. Pero claro, cuando Maquiavelo va a decir eso, va a hablar de idea de orden. En el caso nuestro, es que son intereses de grupo, Manuel. Claro, el famoso fin justifica los medios. Yo creo que, claro, en política tienes lógicas de función. La política por sí misma es una ciencia. Yo creo que si se sabe manejar la política como una ciencia, pero claro, el tema de la política se entiende que es para resolver los problemas de la humanidad, los problemas del país. Para eso es la política. La política como se utiliza en este país, o lo que tú decías, desde la conquista, no tenemos un lastre desde la conquista, y defender ciertos intereses, y eso va justificando cosas. Puedes justificar el asesinato de indios, puedes justificar la masacre del 15 de noviembre, puedes justificar la masacre de Astra, puedes justificar un millón de cosas en el manejo doloso de esta política. Porque en este país, salvo escasas o honrosas excepciones, tienes muy poca gente realmente que ha querido hacer transformaciones históricas importantes en el país. Alfaro, la Revolución Juliana, tienes inclusive las luchas del 44, lo que de alguna manera se ha tratado de hacer en el último gobierno, alguna cosa en el anterior gobierno, algunas cosas que se pueden ir reivindicando. Pero cuando ves realmente todo el desastre de este país, cuando ves solamente hoy día en el tema del tema de esta famosa coronavirus, ¿no?, el manejo doloso que hacen del tema. Yo estaba leyendo de mañana a un periodista español cómo te utilizan el tema, lo exacerban cuando el tema es en China. Uh-huh. Pero cuando es en Italia ya no pasa nada. Ya se baja el tema. En China ya están cerrando los hospitales que crearon.
Pero lo que decía, claro, vas generando el pánico, el miedo, el terror, para empezar a justificar la violencia o las políticas o las medidas económicas de este gobierno. Y hoy mismo ya tenemos, ya nos plantean un tema de una universidad de la policía. O sea, te van generando el miedo y te van generando la cosa para que la gente además empiece a creer en otro tipo de monstruos, ¿no? En las policías, en las represiones, en la tortura. No en la ciudadanía, no en el derecho, no en la vida, ¿no? No en la posibilidad de crear comunidades, sino en la policía. O sea, eso decíamos, una policía como universidad, ¿para qué será? ¿Para enseñarte a torturar? No entiendo, ¿para qué puede generarse? Porque el derecho, para estudiar derecho, por lo general la policía, los oficiales estudian derecho como un mecanismo de ascenso dentro de la institución. ¿Pero qué pueden estudiar los chapitas dentro de una universidad de Chiapas? Claro, ya tenemos la universidad de los militares, pero ¿qué estudian en la universidad militares? Carreras que existen en las universidades privadas o públicas: ingeniería civil, ingeniería de carros, ingeniería de aviones, o sea, lo que pueden estudiar en cualquier otro lado. No necesitas crear instituciones militares para eso, pero una universidad de la policía para estudiar carreras concernientes a la policía. ¿Qué queremos tener aquí, otros carabineros a los chilenos? Yo lo que te podría decir es, si hay una universidad que se nombre de ser eso, tiene que enseñar a pensar. Y cuando estás en estos grupos, y no me refiero solamente a la policía, que hay algunas personas que son brillantes, pero me refiero a los que son parte de estos grupos, de estas sectas políticas que mantienen el poder. Tú, cuando vas a hablar con uno de ellos, pues, ¿con quién estabas hablando? Con un peón. Ese señor no utiliza sus neuronas. ¿Recuerdas en eso una cosa que era graciosísima en este último octubre, en esta protesta que hubo? Unos jóvenes, unos guambras de la Universidad de San Francisco salían a conversar con los taxistas y con los que estaban haciendo. Dice, hey, yo ahí lo que tendría que hacer es una apuesta, a ver cuál tiene la mente más cerrada. Pero estamos hablando de una parte, en el caso de la educación para la democracia. Yo quisiera poner una cosa en esta conversación: el carácter del hecho de lo que se decía, no sé si que todavía se dice, la parte de ser conservador. O sea, conservador en cuanto que quieres mantener un estatus que ha venido funcionando o que se cree que es el mejor, ¿no es cierto? Después tendrías un progresismo que vendría a ser el cambio. O sea, un cambio ¿de qué? ¿Solamente de protagonistas? ¿O vienes ya a cambiar el paradigma? En esto sí quisiera dar una de las cosas más interesantes también a nuestro amigo Maquiavelo, ya que ha sido citado, y ya se ve que la parte peyorativa es fuertísima, pero yo lo que quiero señalar es esta capacidad del ser humano para crear orden nuevo. O sea, esta capacidad de crear orden nuevo solamente puede nacer del pensamiento y de la universidad. O sea, dedicarte al pensamiento. Yo creo que la universidad es para eso, para generar, para debatir, para generar pensamiento, ¿no? Pero verás, yo siempre me he opuesto, por ejemplo, a un tema gravísimo que me parece. Uno lee la Constitución, o sea, ¿para qué está la policía? Para la represión. ¿Para qué está el ejército? Dice que para defender las fronteras. O sea, el mejor ejército del mundo es el que mejor mata, pues. Es el más eficiente para matar. Para eso está hecho el ejército, no está hecho para otra cosa. ¿Cómo es posible que tengas criaturas en escuelas de la policía o escuelas militares? Es gravísimo, la escuela no puede estar en esos espacios. Yo no creo que el tema sea religioso, o sea, aquí hay un manejo, si quieres, no estamos construyendo realmente un país diferente, no estamos construyendo una sociedad diferente cuando permitimos que sectas, iglesias, todo el mundo quiera tener colegios, universidades, los militares, la policía. Lo que menos estás haciendo es un Estado de Derecho. No estamos construyendo un Estado de Derecho porque, ponte, si vos eres católico, es el padre Fermín. O sea, si vos eres católico, ¿dónde enseñas la religión? En la vida, con tu prédica, en la iglesia. O sea, no necesitas, qué sé yo, otros instrumentos para la vaina. El que es médico tiene que usar la cirugía en la vaina, y no hay cirujano católico evangélico. Su papel es curar enfermos. El papel del sacerdote o de los grupos católicos es difundir su vaina espiritual. Pero no puedes utilizar estos espacios. Estamos destruyendo la sociedad ecuatoriana. Yo creo en la medida que se sigan manejando este tipo de cosas, estamos descomponiendo la sociedad y no estamos creando humanidad. Destruir en cuanto a que vas a mantener lo mismo que ha habido siempre, mi estimado Manuelito. Mira, yo lo que quiero indicarte y me gustaría es,
Aquí poco se ha pensado sobre lo que fue el catolicismo, por ejemplo, en El Salvador, donde tienes la figura brillante de Monseñor Romero. Pero Monseñor Romero, imagínate, solamente estuvo 3 años en su conversión. Antes de eso, ¿qué era? Era un militante de unas filas, que gracias a una chispa de pensamiento, de razonamiento sobre su propia situación, se da cuenta que ese no es el camino de la fe que él profesaba. La educación es punto básico para la política. ¿Qué nos cuenta? Y yo creo que debería hacerse más política, que se debería abrir más espacios para que los jóvenes hablen de política y hagan política, no politiquería. Ese sí es un elemento importante de distinguir, ¿no es cierto?, entre lo que es realmente política y la politiquería, que muchas veces se ha llegado a denigrar este término importante. Entonces yo creo que cuando se abran espacios para el pensamiento, para la reflexión, para el análisis, para que los jóvenes propongan cosas nuevas, para que en conjunto se pueda debatir y analizar los problemas de la sociedad y buscar caminos nuevos, entonces se está haciendo una política en función de una sociedad y no la política que los que detentan el poder pues quieren que se ejerza, ¿no? Y que muchas veces es una politiquería. Entonces yo sí creo que es fundamental que la sociedad en su conjunto haga política. El momento en que todos hagamos política y hagamos política en función no de los intereses personales, no de los intereses individuales, sino de los intereses colectivos, grupales, lo que hacía Monseñor Leonidas Proaño era hacer política, ¿o no? Desde mi punto de vista, Monseñor Leonidas Proaño fue uno de los políticos más coherentes entre su teoría y su práctica. Me parece que fue un educador político. Yo he tenido el gusto de compartir con personas de la provincia de Chimborazo que conocieron de cerca a Monseñor Leonidas Proaño, y ellos siempre sacan algún extracto, alguna idea. Esto decía Monseñor Leonidas Proaño, así explicaba Monseñor Leonidas Proaño, y realmente él lo que hacía era hacer una educación política hacia la gente, de en primer lugar apropiarse de su realidad, ser consciente de su realidad, pero también de su potencialidad, y al ser consciente de su realidad y de su potencialidad y de la potencialidad del colectivo, ejercer acciones que le permitan reivindicaciones grupales y no individuales. Creo que eso es lo fundamental en la política, el hecho de rebasar esa mirada individual. Cuando me hacía la invitación, me decía, vamos a trabajar sobre los partidos políticos, queremos hablar sobre los partidos políticos, y tiene estrecha relación obviamente con el tema que estamos debatiendo, y un poco reflexionaba y decía, claro, los partidos políticos tienen un problema fundamental, que es que en su gran mayoría responden a intereses grupales o individuales. Pensemos que han habido partidos políticos que se han generado en torno de una figura, de una persona. El partido de Álvaro Noboa es un partido en torno de una persona. ¿Qué ideología le mueve? ¿Qué interés colectivo le mueve? Habría que analizar, ¿no? Y así se han dado N partidos políticos, tenemos una cantidad muy importante. Podríamos tal vez contar con los dedos de la mano los partidos políticos que tienen una identidad, que tienen una filosofía, que realmente responden, ¿no es cierto?, a determinados conceptos de clase, independientemente de cuáles fueran, y son claramente o de derecha o de izquierda, y responden a eso, pero la gran mayoría responden a intereses personales, individuales, y eso hace un daño terrible a la comunidad, a la sociedad, en general al país, ¿no? Entonces sí me parece que eso también es un punto importante. Conversaba con mi niña, tiene 16 años, y le decía, mira, me invitaron a tal cosa, y me decía, yo pienso que el número de partidos políticos es inversamente proporcional a la democracia. Y me pareció un razonamiento profundo. Una guagua de 16 años me pareció que es un razonamiento que realmente tiene mucho significado. Y le decía, ¿por qué? Me decía, porque cuando más partidos hay, las personas se dispersan en su votación, y entonces terminan votando por diversas opciones, y un grupo que tiene más votos, pero no tiene la representatividad, es el que termina gobernando. Y tiene razón. Entonces sí, también es un elemento ¿no?, que
se relaciona la participación política en las organizaciones como los partidos. Uno de los monstruos que yo encuentro aquí es el hecho de que tienes a un pueblo que lo que quiere es pedirte cosas y entiende un poder como el que te da cosas. Cuando el país es nuestro y lo debemos hacer nosotros. Pero yo he visto gente, la gente lucha, claro, la política se ha convertido en un tema, yo sí creo, lo han convertido en un tema sucio. Claro, lo que tú decías, yo creo que el Papa Francisco está haciendo política. Sí, está luchando contra te cito una parte. Hay muchas cosas que citar del Papa Francisco. Una de ellas es la que desgraciadamente aquí en el Ecuador no se ha difundido el pensamiento del Papa Francisco. Cuando en 2 años anterior, me parece que propone una encíclica para corregir la forma de orar, de rezar. Y va a decir que la oración verdadera es aquella que nos relaciona con Dios, pero que tiene que verse en la familia y en la sociedad. O sea, no sería una oración verdadera si es que tu fe no va a estar en tu familia y en la sociedad. Un pensamiento brillante. Un tema así es, yo creo que los grandes hombres de la humanidad, los que han luchado realmente por la política, ninguno ha terminado rico. Ninguno. Si quieres, desde el marxismo, desde posiciones humanistas, Gandhi, Marx, Lenin, Fidel, con toda la propaganda torpe que les han manejado. El propio el del Churchill. Cámara, el que del Cámara, el obispo de El Salvador, Proaño. A mí que me digan así, ¿dónde están las tierras de Proaño, las casas de Proaño? No hay. O sea, es gente que ha luchado por otras cosas. Los que han hecho estas políticas corruptas en este país, veamos la historia de los expresidentes de este país, las grandes fortunas que se levantaron a costa de qué, las grandes fortunas que tenemos de exalcaldes de Guayaquil hoy mismo, ¿sí? Guayaquil está inundada y dicen que es un candidato de no sé qué. El candidato alcalde de Quito, casas de $600,000, apenas llega al poder. O sea, y la gente que pide en esa lógica clientelar, ojalá le caigan migas, ¿no? La gente, por eso, no estamos construyendo una sociedad. O sea, y yo sí creo que hay que construir partidos donde la gente, lo primero que peleemos es por la dignidad de los seres humanos, luchar por la dignidad, porque no haya miseria, no haya hambre. En este país, claro, hoy están haciendo la propaganda de este virus. En este país se mueren de hambre la gente, se mueren de gripe. La pobreza mata gente y la pobreza además genera pobrezas espirituales de los que tienen el poder y los pobres que desgraciadamente soportan toda la miseria humana que hay en la sociedad. Si generamos estos procesos de dignidad, el famoso pedagogo nuestro Paulo Freire, cosa más hermosa de cómo vas construyendo el pensamiento desde la dignidad, desde el empoderamiento de la gente, de la lucha por la vida, cómo mejorar las condiciones de vida, pero cómo luchamos por mejorar la sociedad, cómo vamos construyendo espacios de poder. El PT brasilero es parte de estos procesos de los cristianos, de Paulo Freire, de cosas de esas, ¿no? Estas luchas, yo me acuerdo de esa época, de todos los cristianos de la década del 70, es producto de Paulo Freire. Y también la izquierda es producto del ejemplo que dieron la Revolución Cubana. O sea, millón de cosas confluyeron en América Latina para crear otro tipo de cosas. Yo creo que hay que volver a luchar por la política. Y el que quiera ser dirigente, lo que decía el señor el presidente uruguayo, quiere hacer plata, hágase empresario. Quiere hacer política, no puedes dedicarte a hacer plata y a robar la plata pública. En este libro que se presentó la semana pasada en Pasto, cuando cayó la noche, de Clara Luz Zúñiga Ortega, lo cito aquí porque tiene una idea que vale la pena retomarla. Que comienza en todo lo que ha significado esta lucha con la guerrilla, una guerrilla de izquierda, contra un establecimiento de derecha. Hay que decir. Pero sucede que la idea que brota y que se presenta especial es que Colombia, y yo creo que Ecuador también, ¿quién lo hacen? Lo hacen dos partidos políticos en pugna para ver quién es el que está gobernando, quién está para poderse llevar los recursos, para poder aprovecharse de esos recursos, marginando a todos los demás. Claro.
y son carne de cañón. Y lo que tú has dicho, cuando hay oscuridad sale lo peor de las personas, ¿no? Así es. ¿Qué nos cuenta, aparte de lo que nos espera en la política ahora? A ver, yo no tengo mucha esperanza. Yo no tengo mucha esperanza porque precisamente algo que usted decía es muy cierto. Nos han enseñado que la política es pedir, sin que nosotros hagamos mucho. Digo yo, los estudiantes que ahora entran a la Universidad Central, ¿cierto? Y a la universidad pública en general. Recientemente he visto que como que comienzan a despertar y dicen, ¿y por qué nos ponen estos exámenes de ingreso? ¿Qué sentido tienen estos exámenes de ingreso? En nuestra época la lucha era diferente, la lucha era por el libre ingreso, la lucha era por la gratuidad de la enseñanza, la lucha era por el derecho de tacha, y eran como concepciones teóricas, políticas un poco más avanzadas. Yo les veo ahora a los chicos que les cierran las puertas a posibilidades de estudiar y no dicen nada, no se expresan, recién como que comienzan a despertar y dicen, bueno, ¿y por qué nos toman estos exámenes y qué sentido tiene esto? Cuando han venido ya varios años con este tipo de exámenes que realmente ha perjudicado a una gran cantidad de jóvenes, que les han llevado a ser los ninis, ni estudian ni trabajan, y a formar una franja, ¿no es cierto?, de personas que no contribuyen a la sociedad ni contribuyen para sí mismos. En realidad es un problema muy serio el hecho de que los jóvenes se hayan alejado, digo yo, de la política, que le tengan un poco de rechazo a la política y que no generen acciones políticas. Y esto, la responsabilidad la tenemos nosotros, creo yo, también quienes hicimos política en un determinado momento, porque es posible que hicimos acciones que no eran las correctas y que han desvirtuado lo que es hacer política, y que de pronto ahora con una perspectiva, ¿no?, de los años, de ver las cosas, se puede evidenciar los errores que se pudieron haber cometido. Pero yo considero que es fundamental que los jóvenes hagan política. Me da mucho gusto cuando veo jóvenes que protestan por la naturaleza, por el cuidado del ambiente, por el derecho que tienen las personas de diferentes tendencias sexuales o de diferentes etnias. Yo creo que por ahí es por donde está comenzando a nacer nuevamente esta brecha, que algún momento, porque es dialéctico, algún momento el ciclo volverá a generarse acciones en las que los jóvenes sean eminentemente políticos. Hablemos de mayo del 68, París, ¿no es cierto? Hablemos de hace 100 años, Córdoba, con la reforma, con todos los movimientos que los jóvenes de determinadas épocas han impulsado y han hecho que las sociedades den cambios rotundos. Pero esperemos que esta vez, cuando dé el cambio, sea un cambio que sea sustancialmente importante y de mejora colectiva. Una cosita que decías, yo creo, ponte los derechos que se peleaban antes, lo que tú decías, Fermín, la universidad ha hecho para pensar. Yo me acuerdo, claro, el famoso derecho de tacha, ya se olvidaron. Era realmente la capacidad del estudiante por dejar de ser mediocre y por pelear por una universidad diferente. Así es. Hace que eso no existe. Así es. Nadie quiere pelear por nada, pero claro, el nivel del maestro es tan bajo y del alumno también, que le importa un pepino cualquier cosa. El tema es sacar el título. En mi época, en la época que había gente que sí peleaba por calidad de la educación. Mira, que hay una cuestión, y muchas veces los docentes y universitarios hemos caído en un papel de lo que llamamos el paperismo, y también la burocratización de la docencia universitaria. Ahora los docentes universitarios quizá nos tienen más tiempo, o un tiempo importante, dedicados a hacer procesos administrativos que, entre comillas, te permiten el aseguramiento de la calidad. Ahora hay que definir qué mismo es calidad, ¿no? Si calidad es tener un conjunto de papeles que te dicen que eres muy organizadito, muy ordenadito, o si calidad es, por ejemplo, trascender en la sociedad, es solucionar los problemas de la sociedad, de la naturaleza, del entorno, ¿sí? Entonces, y por otro lado, claro, estamos interesados porque nuestras universidades sean las más brillantes, y está bien, no niego ese derecho, digo que es correcto, y entonces tener más papers, tener más artículos, tener mayor cantidad de publicaciones, es correcto todo eso, pero debemos a la vez ir a la par de que esos papers, de que esos artículos, de que esa investigación científica esté más atada hacia el campo de la transformación social, esté más atada hacia lo que hemos dicho, la producción política para la transformación social. Yo veo una cosa para hablar de lo que se espera.
habría posibilidad de lugares donde se pueda debatir de verdad, donde la palabra, siguiendo esta contribución inmensa de Monseñor Leonidas Proaño, que es lo que ya se ha citado, dar a las personas su palabra, que cada uno sea capaz de expresarse, y de expresarse no desde una manipulación de su propia conciencia que ha hecho el grupito al que pertenece, sino más bien desde tomar partido de lo que realmente es la realidad y su ser como un ser de cambio positivo. La palabra, hay lugares para argumentar, o sea, en este momento, o es un lugar absolutamente cerrado para el debate, la argumentación. Nuestra obligación, y en el caso suyo mucho más, porque usted además es director en una escuela, bueno, de todos, no creo que sea el suyo más de otro, pero yo creo que hay que empezar a pelear realmente por estos espacios de debate. A mí me da pena ver, aunque a algunos no les gusta, cómo realmente aquí tenemos. El otro día leí un artículo, la propaganda que le pasan, sea inteligente, recicla la Coca-Cola. Estamos en un mundo así donde estamos viviendo un mundo donde nos manejan y hacen lo que les da la gana de nuestras... Claro, yo me acuerdo haber visto videos de esta Coca-Cola, y así es todo, ¿no? En marquetería política, ¿cuál es el referente para estudiar marquetería política? Yo he estado en algunos seminarios de marquetería política. El referente es la Coca-Cola. ¿Cómo vender basura? Ese es el tema, ¿cómo venderte basura? Pero el tema es ganar harta plata. La venta de la basura es la Coca-Cola. Con ese ejemplo se maneja la marquetería política. Ahora hay marquetería política de la Andina, de la Yalamora, es lo mismo. Es cómo vender basura y decirte que es la chispa de la vida. Dicen que la Coca-Cola sirve para destapar desagües. Pero te la venden como la chispa de la vida. ¿Qué cura la Coca-Cola? Nada. Es el engaño, la marquetería política. ¿Cómo te van engañando? Hoy mismo hay una propaganda brutal. 20 años del manejo social cristiano en Guayaquil. Llueve y se inunda, Guayaquil se destruye. El 80% de Guayaquil sigue siendo un tugurio espantoso. Y nos siguen vendiendo lo mismo y lo mismo. Y claro, lo que pasa es que como nuestro pueblo no tiene conciencia, eso lo dicen, la única posibilidad de transformación del mundo es cuando el pueblo tiene conciencia, cuando deja de que le sigan tratando como esclavo, cuando empieza a pensar por su liberación. Por eso es importante haber destruido a la teología de la liberación, a la izquierda, a Paulo Freire, a toda esta gente, porque es gente que generaban pensamiento, que generaban esto. ¿Quién lo ha destruido? Yo creo que fue la derecha, y nosotros lo que sea, sabes lo que a veces sabes porque yo he visto a Gustavo Gutiérrez una sola vez, y claro, él decía, se imaginan, yo no me podía creer, decía Gustavo Gutiérrez, claro, no en estas palabras, estaba hablando italiano, y decía, imagínense, yo perseguido por la CIA, o sea, todo un proyecto de la CIA para hacer callar a Gustavo Gutiérrez. Claro, yo lo que quiero retomar es una cosa, es la parte esta, digamos, moral de la participación política, y entendiéndole ya en el sentido, porque ahorita solamente estamos siendo políticos los que se ponen delante y hacen soñar a la gente, les hacen soñar que les van a dar casa, que el bono va a ser ni sé qué, les hacen soñar. Entonces creo que la gente dice, yo con esto, les hacen soñar, están vendiendo absolutamente cosas ilusorias. El otro día yo leí un textito de este señor Ortiz que quiere reivindicar al cardenal de la Torre en su lucha anticomunista, porque él se prestó para la lucha con la CIA para romper relaciones del Ecuador con Cuba. Y él decía ahí, la teología de la liberación luchó por los pobres, primera farsa, y el tema de la caridad. La teología de la liberación nunca luchó por los pobres, la teología de la liberación luchó para que no haya pobres, que es otra cosa. ¿Sí? Y había que hacer una puntualización mucho más extensa todavía. Claro, y la caridad cristiana no es regalar limosnas, sí, es comprometerte con el pobre para mira, transformar la sociedad. Esto es interesante. La teología de la liberación comienza después del Concilio Vaticano II. Esto es importantísimo. Pero antes de eso tienes ya prácticas concretas de gente que después va a pagar un precio bastante alto. Estamos hablando del mismo Monseñor Proaño, estamos hablando de Ángel Eli, estamos hablando de Herder Cámara, estamos hablando de tanta gente. O sea que ya había una
una práctica de eso. La reflexión teológica va a venir después, como suele ser. Pero normalmente. verás, Orlando Falsborg habla de los cristianos que lucharon después del 60 por la liberación. Yo creo que antes tienes una cantidad de marxistas y de comunistas y de gente de izquierda y de nacionalistas que lucharon en América Latina por la liberación y de liberales, ¿sí? Fueron decenas de miles, pero Orlando Falsborg decía después del 70 de los cristianos en América Latina, por lo menos tienes varios decenas de miles de cristianos que deberían poblar las iglesias porque son los nuevos santos de América Latina. Gente que luchaba, ¿por qué? Por la liberación, porque no haya pobres, Helder Cámara, Proaño, Méndez Arceo. O sea, esa es la gente que luchó conjuntamente con cantidad de gente de izquierda en América Latina por un mundo diferente. Retorno al tema de la parte moral, o sea, ¿cómo puedes permitir quedarte vivir solamente con un sueño? O sea, tú que eres, tu participación en la política, porque además, claro, los sistemas democráticos un poco aquí es absolutamente absurdo, porque la única vez que actúas algo en política es cuando vas a votar, absolutamente manipulado por la gente, después ya no te piden para nada, o sea, ya ni siquiera te saludan los que están ahí, pero claro, dejarte convencer por sueños. Es que ese es el problema de la educación, es el problema que no tenemos una educación política. Entonces lo que usted dice, ¿no es cierto?, es totalmente cierto. Nos confunden entre, por ejemplo, el tener una cantidad de conocimientos y en realidad el ser, por ejemplo, sabio. Entonces no es sabio quien tiene mucha cantidad de conocimiento, sabio es quien sabe usar ese conocimiento y ojalá usarlo en función del bien común, ¿no? O al menos en función de que exista mejoras, exista un desarrollo. Entonces vivimos en una sociedad en la que en realidad nos confunden entre términos, entre información y ciencia. Entonces ahora con esto del COVID-19, ¿no es cierto? Es algo que impresiona cómo la información logra, o la desinformación y el uso de los medios de comunicación logra que la gente se movilice en niveles de pánico. El día sábado salí en la tarde, como salgo siempre a hacer las compras, no había un gel, no había carne en algún lugar, en el lugar al que fui, no había una vitamina C, habían realmente espacios vacíos. Yo me quedé asustada, primero por el nivel en el cual reacciona nuestro pueblo, ¿no? Y era un lugar al que no iba la gente necesariamente ignorante, o no era un lugar al que iba gente que se supone tiene algún nivel de conocimiento. Entonces, ¿cómo utilizamos ese conocimiento en realidad de una manera adecuada, la información? Eso es lo que quieren quienes están haciendo política, ¿no es cierto? Desde arriba están haciendo la política en su beneficio. Están tratando, y yo creo que tras de esto del COVID-19 hay mucho más de lo que nos pretenden dejar ver. Miren las cosas, hace un par de meses estábamos a punto de una tercera guerra mundial. Ya nos hemos olvidado, ya nos olvidamos de aquello. Están los glaciares perdiendo cada vez más la capa de hielo y no nos interesa eso tanto como una enfermedad que no mata, tanto como bien decía el compañero, la pobreza, como mata el hambre, como mata la indiferencia entre todas estas cosas. Y entonces realmente es una sociedad en la cual hace falta espacios, como usted decía, para el debate político, para la discusión, para el análisis, para profundizar en desentrañar cuáles mismos son las raíces de los problemas y no quedarnos en esa hojarasca que muchas veces nos confunde y nos desvía la atención hacia otros lados. Entonces sí es importante, y yo me alegro mucho haber participado aquí con ustedes precisamente en un momento de debate que ojalá otras personas también les escuchen. Sigamos dilatando más. Sí, pero ya el CECITAR ya nos sentencia. Gracias a todas las personas que nos han visto por las redes sociales. Claro, nosotros esperemos que toda la gente haya visto este famoso producto que nos permite decir cosas sin estar sujetos a nada, ¿no? O sea, la libertad en esto. Y sí quisiera también subrayar este hecho que debemos romper como diríamos, esta cadena que nos someten los medios de comunicación. O
sea, estamos sometidos por la palabra de uno que tiene credibilidad. Tenemos que buscar, y ahora con las nuevas tecnologías podemos hacerlo a través vía podcast. Por eso saludamos el trabajo que realiza Socialtegia, que según vemos ya va a tener una parrilla de algunos programas que usted puede escucharles cuando esté haciendo gimnasia, cuando vaya a correr, cuando vaya al supermercado, cuando vaya a hacer las cosas de casa, o escuche un podcast. ¿Quiere saber qué cosa es aprender un idioma? Pues tiene la posibilidad de hacer eso gracias a la tecnología, con un smartphone, con una computadora. Y también tenemos un producto que es Handseptic, ahora que nos están asustando con el COVID. No, es 19, ¿no? Pero el caso está en que lo bueno de esto, yo le veo una cosa, es volver a lo que son nuestras, o sea, que tenemos que tener normas adecuadas. Sí. Muchas veces, la gripe es una enfermedad terrible, o sea, y creo que el porcentaje de muertes por gripe, digamos así, estacional, es mucho mayor al del coronavirus. ¿Cierto? Claro. Lavarse las manos frecuentemente, lavarse bien las manos con jabón, que es una cosa más baratísima, que es, claro, pero si no tiene la oportunidad de lavarse las manos con jabón y agua corriente, pues tiene Handseptic para esos momentos, para llevarlo en su cartera y estar un poco tranquilo. No le aseguramos un 100%, pero está bien. Cecitar, es un gusto haber estado aquí, participar de este panel de política. Esperamos, porque tenemos los temas muy amplios y realmente es como la presentación en esta primera temporada. Esperemos hacer una nueva temporada y poder tener ya temas mucho más concretos para poder analizarlos con una profundidad. Manuel, ¿cuáles son tus últimas palabras para hablar de esto de política a quien nos está oyendo y a quien nos ve por las redes sociales? Yo creo que lo fundamental realmente hoy en el Ecuador es eso, desarrollar espacios para el debate político. El derecho a la palabra y la posibilidad de construir palabra, yo creo que es importante si queremos realmente crear otro tipo de país, otro tipo de sociedad, otro tipo de humanidad. Y para eso yo creo que es importante igual la Universidad Ecuatoriana, que desgraciadamente hace rato que no tiene palabra en este país, ¿no? Anita Lucía Arias, muchísimas gracias por venir. ¿Cuáles son las...? Muchas gracias por la invitación, me he sentido muy cómoda, muy a gusto en el espacio y creo que en realidad lo que necesitamos es esto, generar espacios de conversación, de debate, de compartir experiencias, de perderle el miedo a la palabra política, de asumirnos quienes nos asumimos como entes políticos y asumir pues que también la sociedad necesita de aquello, de la política, pero de una política sana, de una política responsable, buena, no de lo que ahora llamamos política. Muchísimas gracias. Yo tengo que agradecer como siempre a Café Francesca, que recoge el trabajo de las mujeres de Intag. Es un café 100% arábigo de altura y esperemos que nos ayuden a mantener este espacio y ayudar a fomentar estas ganas de construir, como decía, como decíamos, un país nuevo desde la palabra propia. Y hay que saber que hay gentes que siempre nos quieren esclavos. Antes nos querían en su hacienda cuidando las vacas y servando, y ahora nos quieren quizás enseñando a sus hijos con un PhD. Muchas gracias y nos vemos en 8 días. Quienes hacemos diálogo abierto entre lo sacro y lo profano, agradecemos su atención. Esperamos sus comentarios y sus sugerencias, en este afán de construir responsablemente la historia. Hasta pronto. Son